Para la pobreza infantil, la lucha contra la pobreza infantil, Ernesto Gasco. También dar la bienvenida a doña Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá, y a doña Libertad González, profesora de Economía de la Pompeu Fabra. Ellas son las autoras del estudio que hoy es el objetivo de este encuentro en el CaixaForum de Madrid. Sean todos bienvenidos, autoridades, señoras, señores y aquellos que nos seguís por streaming. Es un placer para nosotros, como Fundación, acoger un acto de tanta trascendencia social. Ante todo, decirles que cuando el Alto Comisionado para la lucha por la pobreza infantil nos dijo de colaborar para hacer este estudio, nos planteó esta posibilidad, no podíamos decir que no. Nosotros, todo lo que sea relevante en la pobreza infantil, en España nos parece obviamente del máximo interés. En la Fundación La Caixa y desde el 2007 estamos sumamente comprometidos con tratar de paliar a la altura de nuestras posibilidades la dificultad de acceso a la educación de niños, niñas y jóvenes vulnerables social y económicamente. Estamos convencidos de que la trascendencia de nuestras acciones de hoy tienen una repercusión muy importante en el futuro. Nuestro programa Proinfancia cuenta además con el más alto presupuesto en términos económicos y humanos de toda nuestra organización. Se desarrolla en 128 municipios en toda España, últimamente el pasado año también en las ciudades de Ceuta y Melilla, y al final de este año pretendemos estar en todas las provincias españolas. El programa trabaja sobre la hipótesis de que solo conseguir un progreso educativo similar al resto de la población contribuirá a la igualdad de oportunidades futura. Cuenta con una metodología propia diseñada por la Dirección Científica de la Universidad Ramon Llull, que va dirigida a las familias de menores y jóvenes entre 0 y 18 años que están en riesgo de exclusión y pobreza. El IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, se establece como el umbral económico de referencia para estas familias cuando quieran acogerse a este programa. Un programa que trata de promover el desarrollo social y educativo de la infancia y la adolescencia en su contexto familiar, escolar y social, desde estas tres perspectivas. Trabajamos en colaboración con 420 entidades sociales españolas, ofreciendo servicios de refuerzo educativo, a veces individual, a veces grupal, dependiendo de la necesidad del alumno, con un servicio de atención psicoterapéutica, personal y familiar, equipamiento escolar, ayudas a la alimentación, higiene para los más pequeños y también actividades de ocio. En este sector familiar, obviamente, la simple compra de unas gafas es ya un esfuerzo económico importante. Por supuesto, no lo hacemos solos. Nosotros ponemos metodología y apoyo económico. Lo hacemos en colaboración con todos los agentes sociales más relevantes, autonómicos, locales, estatales, de los distintos ámbitos de educación, de salud y servicios sociales. En definitiva, el programa es un buen ejemplo de lo que solemos llamar la colaboración público-privada. No se trata solo de familias con recursos escasos, se trata también, y más veces de lo deseado, de una falta de estructura familiar, de falta de referentes paternos, de adultos, de necesidades afectivas, una falta de confianza, de autoestima, etcétera, etcétera. Muchos factores que pueden alterar el equilibrio de los niños y niñas de estas familias, un equilibrio emocional que lleva muchas veces a la pérdida personal de la autoestima. Un trabajo que, si me lo permiten, estas entidades sociales hacen, que yo le denomino de absoluta artesanía. A título de ejemplo, en el pasado año el presupuesto del programa La Caixa Proinfancia fue de 67 millones de euros y atendimos a más de 61.000 niños y niñas. Desde el inicio del programa, hace ya 16 años, y este es un factor importante, todos estos programas tienen que tener largo recorrido, si no, no sueles cambiar, no puedes cambiar la realidad. Desde ya hace 16 años hemos atendido a 350 menores y jóvenes. De este presupuesto que les he dicho, el 90% se destina a servicios prestados por profesionales, que son, sin ninguna duda, la parte más importante de la metodología que utilizamos. Solo para darles una idea, a través de las 420 entidades que les he nombrado, sin ánimo de lucro, participan más de 7.000 profesionales,
cualificados específicamente para cada uno de los servicios que prestan. El programa contribuye también de esta forma al fortalecimiento del tercer sector, a la vez que también es generador de empleo. Lo que más nos anima a seguir adelante es que las niñas y niños y jóvenes del programa progresan y consiguen graduarse en lo que llamamos la educación secundaria obligatoria, la ESO, en niveles similares al resto de la población, a la vez que se reduce el abandono escolar prematuro. El porcentaje de graduación de la educación secundaria obligatoria en el programa es de un 81,4%, un puntito menos de lo que es versus global de la población española. El abandono de la tasa de abandono escolar en el programa es de un 4%, cuando esta misma tasa para el mismo perfil de población sería aproximadamente del 30%. Ello nos motiva a seguir, está claro, pero todavía queda mucho por hacer. Me decía en Canarias hace un par de meses una trabajadora social: mira, Antonio, los trabajadores sociales, de gente de escasa remuneración y amplitud de presencia y de entrega al trabajo que realizan, nosotros tenemos que trabajar como aquel personaje que paseaba por una playa llena de pececitos que trataban de alcanzar el mar de una forma rápida para poder sobrevivir, y que un personaje, una buena persona que pasaba por allí los iba tirando hacia el mar salvándolos, ¿no? Cuando otro, que siempre hay alguien que te agría un poco la fiesta, le dice: hombre, no hagas nada porque fíjate tú con las centenares y centenares de peces que tienes delante, y el otro le contesta: sí, mira, hay muchos, pero estos que he tirado ya viven, ¿no? Bueno, esta es, hablando la magnitud del problema, pero esta es la actitud del tercer sector. Yo creo que todos debemos estar alineados para conseguir que las niñas, niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades, sea cual sea su situación familiar. La Fundación La Caixa forma parte de la Alianza de País Pobreza Infantil Cero y colabora estrechamente con el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, con quien compartimos objetivo común. Estamos seguros que los resultados del estudio que hoy nos presentáis nos van a guiar y, sobre todo, van a concienciar a toda la sociedad para aunar esfuerzos y definir estrategias para combatir el círculo vicioso de la pobreza infantil heredada, que es, en definitiva, nuestro objetivo común. Termino. Les dejo, pues, con el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, don Ernesto Gasco, para que nos presente los resultados de este informe. Muchas gracias por su atención. He causado un estropicio que ahora te lo arreglo. Ernesto, no te preocupes, te lo voy a dejar impoluto. Bueno, llévese esta, sí. No se preocupe, ya me encargo yo. Con ustedes, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco. Buenos días, director general de la Fundación La Caixa. Buenos días, ministro y amigo Alberto Garzón, ministro de Consumo, que también es un aliado de este alto comisionado. Buenos días al secretario general adjunto de la OCDE, también a la presidenta del CSIC, a los distintos secretarios de Estado que nos acompañan, como Sanidad, que también trabaja con nosotros directamente en muchos de los campos que hemos abierto, a las distintas secretarías generales de los distintos ministerios, y buenos días a los amigos de esta alianza, a los miembros de esta alianza que desde el principio pudimos poner en marcha, porque yo quiero recordar la labor y el trabajo de mis antecesores, hoy presentes, Luisa Carcedo y Pau Mariclós. Este alto comisionado lo represento yo en este momento, pero hay un equipo detrás, hay unas ideas y hay un compromiso. Hoy para mí es un día especial. Es el segundo año de nuestra alianza, pero también veo un sueño hecho realidad. Desde el principio entendimos
y trabajamos para que la pobreza infantil, la desigualdad en el fondo, fuera y tuviera el reconocimiento social que se merece. Porque desde el reconocimiento social podíamos avanzar en buscar soluciones. Queríamos aportar luz, conocimiento, después de una década o más de una década de negacionismo político. Aquí también hubo negacionismo político. Es más, si me lo permiten, desde el diálogo constructivo sigue habiendo en algunos aspectos negacionismo político. A partir de ahí, ¿cómo hacer luz? ¿Cómo seducir a aquellos que no quieren ver la realidad o no quieren creer en ella? Y ahí quiero agradecer a la Fundación La Caixa la oportunidad de presentar hoy este informe, a las redactoras del mismo, a la catedrática, amiga y profesora de la Universidad de Alcalá, Olga Cantó, a la profesora Libertad González de la Pompeu Fabra, a Luis Ayala, que está por ahí, que también ha trabajado y con el cual además hemos tenido un diálogo constructivo en este informe, y a todos aquellos investigadores e investigadoras que hoy van a hacer realidad algo que me parecía imprescindible. Quiero poner en valor dos cosas. Una, que sin conocimiento y sin saber cuál era la realidad es difícil abordar los problemas. Y la segunda, que se sumará más tarde, con lo cual va a quedar mejor que lo diga ahora, agradecer al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que entendió desde el principio que la lucha contra esta desigualdad, la brecha de desigualdad que genera la pobreza infantil, nos hacía peor a todos y que era una cuestión de Estado. En esa cuestión de Estado, que se anunció hace 2 años en Moncloa, tras una pandemia además, donde presentamos la alianza País Pobreza Infantil Cero, estabais muchas y muchos de vosotros. Pero hoy somos muchos más. Hoy quiero señalar que ha habido un trabajo importante. Hemos estado con cada uno de vosotros y de vosotras y somos más de 220 agentes activos que queremos trabajar y combatir esta desigualdad y esta pobreza tan injusta que hay en nuestro país. Y para ello quiero empezar a ofrecer algunos datos de este informe. Luego habrá un diálogo y profundizarán más. No quiero hacer spoiler, pero algo tengo que señalar. Cuando hablamos de pobreza infantil en nuestro país, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el importe real, el coste que tiene para el conjunto de la sociedad? Son más de 60.000 millones de euros al año. Más de 60.000 millones de euros al año es más del 5% de nuestro Producto Interior Bruto, según el trabajo académico que van a presentar posteriormente. Eso quiere decir que mantener índices de pobreza infantil tan altos como tiene España, superiores al 25%, en torno al 27%, genera que seamos un 5% más pobres todas y todos los ciudadanos de este país. Hasta ahora solo se habían llevado ejercicios de este estilo o estudios similares en países anglosajones, Estados Unidos y Reino Unido principalmente. 2 países que han demostrado en distintas etapas de su historia que con políticas eficientes se podía reducir este problema de forma sustantiva. El ejemplo más reciente es de la propia administración Biden, que mediante una expansión del crédito fiscal por hijo, en combinación con otras medidas, ha logrado reducir la pobreza infantil en más de un 40% en un año. Por lo tanto, si queremos, si podemos, se puede solucionar este problema. En esta búsqueda de la luz, frente al negacionismo, trabajamos, como no podía ser de otra manera, en alianza, como he dicho anteriormente. Y aquí quiero agradecer nuevamente a la Fundación La Caixa su imprescindible colaboración, que ha hecho posible la elaboración de este estudio, además del trabajo que lleva adelante y que fue presentado recientemente en la Asamblea de Naciones Unidas, al cual tuvimos el placer de acompañarles, trabajando de forma rigurosa y exitosa en programas de lucha contra la pobreza infantil. Es en este momento el principal, o uno de los agentes principales, pero el que más recursos destina,
a combatir este problema desde el ámbito de lo privado. La Fundación La Caixa fue, por tanto, uno de los primeros miembros de esta alianza, País Pobreza Infantil Cero. Y en cuanto les planteamos la oportunidad de dar a conocer y de elaborar este informe, nos abrazaron y nos dijeron que sí. Por otro lado, hemos tenido como alianzas para la elaboración del estudio a universidades públicas, también lo quiero señalar. Y quiero agradecer, como decía anteriormente, a Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá, y a Libertad González, profesora de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, el trabajo en liderazgo y coordinación de este estudio. Vosotras sois hoy las protagonistas. Y quiero señalar en esta semana también del 8 de marzo, el Día de todas las mujeres, trabajadoras, todas ellas, aunque estén en el mercado laboral o no, que hoy sois las protagonistas y demuestra cómo la emancipación y el empoderamiento de las mujeres nos hace también a todos mejores. Tenemos grandes profesionales en investigación económica y en diseño de políticas públicas y hay que seguir trabajando y poniendo en valor vuestra dedicación del día a día. El estudio que hoy presentamos representa parte de lo que este alto comisionado quiere hacer a través de su alianza País Pobreza Infantil Cero. Son 2 años, como os decía antes, desde la presentación junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, y somos ya más de 230 los aliados en todo el territorio de nuestro país. Representamos y representan a todos los actores, entendemos, y a todos los sectores comprometidos en la lucha contra la pobreza infantil. En ella están las principales organizaciones del tercer sector, como no podía ser de otra manera, hoy bien representadas con muchos de sus presidentes o directores generales aquí en la sala, y les quiero dar las gracias por esa presencia y ese compromiso, al sector también de las empresas que desde el principio estuvieron con nosotros, a las distintas fundaciones, a las instituciones públicas, especialmente ayuntamientos y diputaciones y también gobiernos autonómicos, y en este momento abierto a las universidades, donde cada día se están sumando más a la apuesta por el conocimiento y a la lucha contra esta desigualdad. La alianza tiene como objetivo alienar esfuerzos y facilitar la coordinación de todos los actores implicados en esta lucha, impulsando la innovación y movilizando también recursos, porque somos conscientes que sin recursos no habrá solución a este problema. En el marco de la alianza estamos realizando programas ya que golpean en el centro de las desigualdades que afectan a niños, niñas y adolescentes. Estamos apoyando el crecimiento y la extensión de las buenas prácticas que distintos miembros de la alianza están llevando a cabo. También estamos poniendo en marcha nuevos proyectos y programas relacionados con la cultura que transforma, el deporte que transforma, la educación, la igualdad de oportunidades y los estilos de vida saludable junto con el Ministerio de Sanidad, que queremos extenderlo a todos los territorios de nuestra nación. Como decía, gracias a la alianza ha sido posible la elaboración de este estudio, que hoy se va a presentar en este edificio de la Caixa o la Fundación La Caixa, y que responde a la pregunta de cuánto nos cuesta la pobreza infantil. Hasta ahora teníamos claro que la pobreza sale cara a las personas que la experimentan, especialmente a esos niños, niñas y adolescentes, a ese 27% de los mismos. Disponemos de evidencia, más que contrastada, de que la pobreza o la exclusión social en la infancia tiene consecuencias negativas a nivel individual, a corto y a largo plazo, en el desarrollo cognitivo, en el nivel educativo, en la situación laboral de futuro o en el estado de salud de esas personas cuando sean y se desarrollen a lo largo de su vida. ¿De qué forma estos costes, por tanto, que a nivel individual son tan evidentes, se traducen en un coste económico para el conjunto de la sociedad? Era una pregunta más que difícil y donde había todo por hacer. Como ya he anunciado al principio, si consiguiéramos erradicar la pobreza infantil en España, nos ahorraríamos como mínimo 63.000 millones de euros al año, o lo que es lo mismo,
un 5,1% del Producto Interior Bruto. Esto se debe a las consecuencias negativas de la pobreza infantil sobre el logro educativo fundamentalmente. Una pérdida de talento que supone una desventaja en el mercado laboral y, como consecuencia, para el conjunto del país, una pérdida de productividad y de competitividad. La pobreza en la infancia también resulta de un empeoramiento de su estado de salud y de la calidad de vida cuando sean adultos, y que también tiene costes importantes en el sistema sanitario. Por lo tanto, afecta a la esencia del desarrollo social y de progreso de un país. Este resultado nos muestra que reducir la pobreza infantil tiene una justificación no solo en términos de justicia social, como veníamos defendiendo, sino también desde una perspectiva de coste-beneficio, desde una perspectiva también económica. Conocer ese coste de la pobreza infantil contribuye a dimensionar mejor la inversión necesaria para combatirla y, por lo tanto, el retorno económico que podemos esperar si invertimos de forma eficaz. Por eso, defender los derechos de la infancia, que es lo que Luisa Carcedo me dice siempre, hablamos de los derechos universales de la infancia, es de lo que hablamos, es defender una sociedad justa y una España mejor. Sí, una España mejor. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos y aciertos en combatir la pobreza infantil, porque merece la pena, vale la pena. Hoy sabemos el alto coste que tiene no hacer nada, haber sido negacionistas durante toda una década. Vamos a continuar, por tanto, aportando evidencias sobre las mejores vías para erradicar la pobreza infantil, para seguir aportando luz y conocimiento en este reto de país. Por eso, si me lo permite Antonio Vila y todo su equipo, Mar Simón y compañía, hoy les puedo anunciar que para orientar mejor las soluciones a las medidas que ya hemos venido adoptando, vamos a hacer un segundo estudio. Un segundo estudio que oriente sobre las mejores políticas de respuesta a combatir esta pobreza infantil, lo que se ha hecho en otros lugares, en otros países y qué consecuencias tendría para la sociedad española. Que complete, por tanto, el enorme avance que hemos hecho en esta legislatura, pero que también afronte los retos de futuro. Y aquí quiero citar brevemente lo que este Gobierno de progreso, este Gobierno de coalición ha puesto en marcha. Nada más y nada menos que el ingreso mínimo vital, con un 45% de perceptores menores de 18 años, el complemento por hijo a cargo también, que supone en volumen total más de 2.500 millones de euros al año, o la garantía infantil europea, que se va a poner en marcha a partir de ahora, del 2023 hasta el 2027, que va a ser, lo presentamos en esta sala el presidente del Gobierno, la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, y nosotros mismos, el alto comisionado, hablamos de 1.000 millones hace 6 meses. Hoy quiero anunciar que por el compromiso de las comunidades autónomas y del Gobierno central y de la propia Unión Europea van a ser más de 1.600 millones. Ese informe que hicimos con UNICEF de garantía infantil para España, que fue el primer país de la Unión Europea en presentarlo, supone ya el compromiso de 1.600 millones de euros para combatir la pobreza infantil. Doblar las cantidades de becas de estudios o, cómo no, estando el ministro de Consumo también hoy con nosotros, el plan de lucha contra la obesidad infantil, que tiene que ponerse en marcha y que tiene largo recorrido, y también les emplazo a ese Ministerio de Consumo, al Ministerio de Sanidad o al Ministerio de Agricultura a hacer un congreso, unas jornadas en septiembre donde hablemos de salud, hablemos de bienestar para los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y de comedores escolares. Creo que tenemos un reto por delante y que podemos hacer también un buen trabajo. Sabemos, y voy concluyendo, que la inversión más rentable para un país es la destinada a asegurar el desarrollo de la primera infancia. Esta es la conclusión principal del trabajo del Premio Nobel de Economía James Heckman. Y esta conclusión describe bien la razón por la que este alto comisionado y la Alianza País Pobreza Cero existen. Y quiero terminar con una mujer también, con una poeta estadounidense, Louisa Gluck, Premio Nobel de Literatura, que dice: solo miramos al mundo una vez, en la infancia,
el resto es memoria. Vamos a seguir trabajando para que el mundo que miran niños, niñas y adolescentes en nuestro país sea un mundo lleno de oportunidades. Muchísimas gracias y os dejo con las protagonistas de este estudio, con Olga, con Libertad y con mi directora, con Carmen Calvo, porque hoy las mujeres también son las protagonistas. Muchas gracias. A continuación, la directora del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Carmen Gallo, la catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá, Olga Cantó, y la profesora de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Libertad González, detallarán los resultados del estudio. Pues buenos días. Muchas gracias, como ha dicho el Alto Comisionado, por acompañarnos hoy. También nos ha contado el Alto Comisionado todas las personas que han participado en este estudio y quería empezar haciendo mención a los profesores que realizaron el primer estudio del coste de la pobreza infantil en Estados Unidos, que tuvieron la amabilidad de reunirse con nosotros cuando estábamos empezando a pensar cómo lo planteábamos, ¿no? Y nos dieron muy buenas pistas del trabajo. Además, en este estudio han participado muchos investigadores e investigadoras de diferentes universidades públicas y también técnicos y responsables políticos de muchas instituciones económicas, de estadística o fiscales que han participado aportando todo su conocimiento y experiencia. Como decía el Alto Comisionado, en esta mesa me acompañan Libertad González y Olga Cantó, no voy a volver a repetir sus títulos, para poder profundizar y poder conocer un poco más en detalle cómo se ha realizado el estudio. Libertad, vamos a empezar, pues lo primero que te quería preguntar es ¿qué importancia tiene conocer el coste de la pobreza infantil y qué es lo que aporta el estudio? Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Es evidente que la pobreza infantil es un problema social serio y ya se generaban estadísticas anuales documentando su incidencia, medidas de diferentes maneras. Lo que se nos encargó fue intentar poner un número a cuánto nos cuesta cada año como sociedad el que haya niños que viven en hogares pobres. Es decir, los efectos para la economía española en su conjunto en euros anuales, digamos. ¿Por qué la pobreza infantil generaría un coste social? Bueno, pues como ya ha comentado Ernesto antes, en primer lugar, los niños afectados directamente, claro, sufrirán consecuencias negativas, y esto ya lo sabemos, pues desde en su desempeño educativo, en su estado de salud, y estas consecuencias negativas más en el corto plazo, más adelante, se traducirán en peores trabajos, ingresos más bajos, un peor estado de salud de la edad adulta. Pero claro, todo esto, más allá de estos impactos individuales, se traduce a su vez en una productividad más baja, en una menor recaudación impositiva, en un mayor gasto sanitario, social y en conjunto en un menor crecimiento económico del país. Esta es un poco la idea, pero claro, estamos hablando de medirla, ¿no? De qué magnitudes estamos hablando. O sea, cuánto más próspera sería la sociedad española de cara al futuro si consiguiéramos eliminar la pobreza infantil. Esta era la pregunta a la que hemos intentado responder en este estudio. Y claro, la idea es que conocer estas cifras nos permite entender la magnitud de los retornos que pueden tener las políticas públicas que intentan mitigar la pobreza infantil. Y también nos ayuda a entender en qué medida la prosperidad económica futura del país depende de las inversiones que realicemos hoy en la infancia. Claro, el cálculo no es sencillo, por eso tenemos un trabajo, y para realizarlo nos hemos basado en estudios pioneros que intentaron hacer algo parecido hace 15 años en Estados Unidos y en Reino Unido. Tuvimos la suerte de tener el asesoramiento del equipo de Estados Unidos y lo que hemos intentado hacer, lo que hemos hecho es realizar cálculos paralelos, adaptados obviamente a la realidad española, utilizando todas las bases de datos disponibles para poder realizar todas las estimaciones desde cero. Y de hecho la OCDE, tenemos aquí a su representante, que nos hablará luego, acaba de publicar un estudio muy relacionado en el que intentan hacer un cálculo parecido para 27 países europeos, incluida España, y de hecho el resultado que obtienen es de un orden de magnitud parecido al nuestro. Nuestra metodología es similar a la de la OCDE, aunque claro, al vernos centrado en el caso de España hemos podido hacer algo un poquito más elaborado, combinando bases de datos actuales con otras que cubren los últimos 30 años para intentar trazar con detalle la trayectoria desde la infancia hasta la edad adulta
de personas que crecieron en hogares pobres. Y el resultado, bueno, pues nos permite por primera vez ponerle número a lo que nos cuesta como sociedad permitir que haya niños y niñas en situación de pobreza. Esta es un poco la idea. Pues muchas gracias. Como has dicho, para medir algo hay que conocerlo bien, y creo que lo que nos toca ahora, Olga, es conocer cómo es la pobreza infantil en España, ¿no? Y que nos expliques cuáles son las claves que debemos de tener en cuenta para esa medición. Sí, buenos días. Es un placer estar aquí hoy, después de este año y pico de trabajo. Bueno, yo creo que para poder conocer la pobreza infantil no hay que identificar únicamente quién está por debajo del umbral del 60% de la mediana, que es un umbral muy bajito, que hay muchas dificultades para vivir con esos ingresos en España. Pero es importante darse cuenta que hay otras dimensiones de la pobreza fundamentales. La primera es la intensidad de esa pobreza, ¿no? Es decir, no es lo mismo estar muy cerquita del umbral de la pobreza que estar muy abajo, muy lejos. Y sabemos que esa herida que, como comentaba Libertad justamente ahora, hace mucho daño en el desarrollo futuro de esos futuros adultos, es mucho más profunda si hemos tenido situaciones de pobreza muy severa. Y precisamente la intensidad es una de las cosas que vemos que en los menores se reduce menos después de la gran recesión, ¿no? Los adultos son más capaces de reducir esa intensidad, mientras que los hogares con menores la reducen bastante menos. Después tenemos también la desigualdad entre los hogares con menores, porque la cohesión de los hogares con menores en una sociedad determina, digamos, hasta qué punto se pueden desarrollar de forma conjunta menores que vienen de hogares de diferentes orígenes sociales, ¿no? Y esa desigualdad también, de nuevo, en los hogares con menores es más alta que en los hogares solo con adultos. Y por último, la más importante y creo que la crucial, que ha cambiado desde los años 90, que ya estudiábamos la pobreza infantil en España, retrotrayéndonos al 73 incluso, ¿no? Con un trabajo con Magda Mercader de la Autónoma de Barcelona. Allí analizábamos qué había pasado y las tasas seguían siendo pues, muy altas, tanto en los 70 como en los 80. Lo que veíamos en los 90 era que la pobreza infantil tenía una característica muy transitoria, es decir, aunque teníamos el 25% también, pero eran menores que pasaban poco tiempo, digamos, por debajo del umbral. Y lo que percibimos precisamente ahora es que la cronicidad de la pobreza, que es una característica fundamental también para esa herida, es que esa cronicidad está aumentando. Y esto es muy preocupante, porque no solo la intensidad es importante, sino también la cronicidad, el tiempo que pasas por debajo de ese umbral. Si los menores pasan mucho tiempo por debajo de ese umbral, la herida es bastante más profunda. Y es muy preocupante ver que justo después de la gran recesión, digamos, la recuperación de los ingresos de las familias con menores no ha permitido reducir esa cronicidad, más bien al contrario. La cronicidad se ha aumentado significativamente y, por tanto, necesitamos seguir esta pista de cuánto tiempo están por debajo del umbral, porque eso va a suponer impactos mucho mayores precisamente en la época adulta, ¿no? Entonces, tanto la cronicidad como la intensidad son factores fundamentales. También tenemos que mirar otros factores relacionados con carencias materiales, es otro más, y de hecho este es otro de los factores que también los menores han reducido menos en relación con los adultos, ¿no? Pues muchas gracias. Como ha señalado Libertad, crecer en pobreza tiene muchos costes, no solamente a nivel individual, sino para todo el conjunto de la sociedad. Y como has dicho, Olga, esos costes son mayores cuanto mayor es el tiempo que se pasa en pobreza, cuanto más severa es esta o cuanto es mayor la desigualdad entre hogares, ¿no? Una vez que conocemos estos dos aspectos, hay que ponerse a calcular. Libertad. Cuéntanos cómo se ha hecho el ejercicio, ¿no? ¿Qué dimensiones se han incorporado para poder calcular cuál es el coste de esa pobreza infantil en la vida adulta y los resultados, aunque ya nos ha adelantado el Alto Comisionado, pero los resultados concretos del estudio? Carmen, bueno, pues os cuento un poco los detalles del ejercicio en el que hemos estado trabajando los últimos meses con los miembros del equipo que están aquí también, que por cierto, muchas gracias a todos por el esfuerzo.
Bueno, pues empezamos por intentar identificar las áreas más importantes, claro, para ir concretando, las áreas más importantes en las que haber crecido en un hogar pobre puede afectar a las personas a lo largo de su vida. Y decidimos centrarnos en los efectos de haber vivido en la pobreza durante la infancia sobre desarrollo cognitivo y desempeño educativo, por un lado es un pilar, estado de salud, un segundo pilar, y empleo e ingresos laborales como tercer pilar. Una vez que tenemos estas áreas identificadas, lo segundo fue intentar cuantificar los efectos de la pobreza infantil en estas áreas a nivel individual. Este fue, digamos, el ejercicio de cuantificación más elaborado. Y por último tuvimos que monetizar estos efectos, es decir, expresarlos en euros y agregarlos para llegar a esta cifra del coste social. Un poquito más de detalle entonces de cada una de estas áreas. Para estimar primero los efectos sobre desempeño educativo y más adelante empleo e ingresos en la edad adulta, tomamos como punto de partida, como base de datos principal, la encuesta de condiciones de vida de 2019, en la cual tenemos para una muestra representativa de adultos información sobre, sobre su situación laboral, su nivel de estudios actual en la edad adulta. Y luego lo que teníamos que hacer era enlazar esto con las circunstancias de las personas durante la infancia y adolescencia. En esta encuesta también se pregunta a las personas adultas hoy las características de su hogar, del hogar en el que vivían cuando tenían 14 años, pero claro, no se pregunta la renta del hogar porque tampoco la sabríamos decir, ¿no? El nivel de renta de nuestra casa cuando teníamos 14 años. Entonces lo que hacemos aquí, que fue un poco un puzzle que tuvimos que ir montando, para cada persona adulta que observamos en 2019, nos vamos a otra base de datos del año en el que esta persona tenía 14 años. Por ejemplo, una persona que tenía 30 años en 2019, pues tenía 14 años en 2003, nos vamos a la encuesta de condiciones de vida o otra base de datos equivalente de este año, y en esta base de datos sí que observamos tanto las características de los hogares como el nivel de renta. Entonces aquí hacemos un ejercicio de intentar adivinar el nivel de renta familiar de esta persona adulta en 2019 en función de las características de su hogar que observamos en ambas bases de datos. Este fue un poco el ejercicio. Así, digamos, adivinamos o intentamos estimar si la persona a los 14 años vivía en un hogar, por ejemplo, por usar la medida a la que se ha referido Olga, en un hogar con una renta equivalente por debajo del 60% de la mediana, que es la medida estándar de pobreza moderada. Y una vez que sabemos si estos adultos crecieron en situación de pobreza o no, pues comparamos ya, por ejemplo, los ingresos laborales de las personas que eran pobres a los 14 años con los ingresos medios de las personas que crecieron en hogares por encima del umbral de la pobreza. Este es, en definitiva, el ejercicio. Y a esta diferencia es a la que llamamos el efecto a largo plazo de la pobreza infantil sobre los ingresos laborales. Claro, es una medida amplia, en el sentido de que no estamos controlando por otros factores, y lo que intentamos es capturar no solamente o no estrictamente las consecuencias de un determinado nivel de renta familiar de por sí, sino el efecto del conjunto de circunstancias que suelen acompañar a un nivel de renta bajo. Es decir, el concepto de pobreza es digamos, amplio. Con este análisis, por dar algunas cifras de los resultados, concluimos que la pobreza infantil efectivamente está asociada a niveles de estudios más bajos. Por ejemplo, una persona que crece en un hogar pobre tiene una probabilidad un 28% inferior de haber alcanzado estudios superiores, y también está asociado a empleos de peor calidad. De nuevo, por dar una cifra, estimamos que haber vivido en un hogar pobre a los 14 años tiene como consecuencia una reducción en los ingresos laborales anuales brutos de unos 5.000 euros anuales. Aquí estimamos efectos un poquito diferentes para hombres y mujeres. Para las mujeres los efectos vienen más de tasas de ocupación o de empleo más bajas, mientras que para los hombres viene más de salarios más bajos. Pero bueno, este es un poco el orden de magnitud. Ahora tenemos que agregar, este es el efecto, digamos, a nivel individual. También sabemos que en 2019 aproximadamente un 27% de los niños vivían en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Y también sabemos que las rentas del trabajo representan un 46% del PIB en 2019. Multiplicando estas magnitudes es lo que nos lleva a concluir que la pobreza infantil reduce el PIB en aproximadamente unos 57.000 millones de euros anuales debido a la reducción en la productividad y las rentas del trabajo como consecuencia. Y aquí el impacto sobre el desempeño educativo sería un mecanismo que nos lleva a esta reducción en productividad y rentas del trabajo. Este sería el primer gran pilar, el que pasa por el mercado laboral. Pero claro, la pobreza infantil también tiene impactos sobre otros aspectos, como por ejemplo el estado de salud.
Y aquí intentamos calcular los efectos de la pobreza infantil sobre el estado de salud en la edad adulta, tanto en el estado general de salud, pero también en dos aspectos que pensamos que son de los más importantes, porque sabemos que la pobreza tiene un impacto importante sobre la salud mental y también sobre el sobrepeso y la obesidad, que son además aspectos que tienen un coste social elevado. Realizamos un ejercicio parecido para los efectos derivados de la salud. Es decir, comparamos el estado de salud en la edad adulta de personas que vivían en un hogar pobre a los 14 años con la media de las personas que vivían en hogares por encima del umbral de la pobreza. Y aquí encontramos que la pobreza infantil está asociada con un aumento del 36% en la probabilidad de sufrir sobrepeso u obesidad en la edad adulta y un riesgo de depresión un 12% más alto. Este sería el primer resultado, como he dicho, a nivel, digamos, individual, pero ¿cuánto nos cuesta como sociedad cada persona con depresión u obesidad al año? Para esto, bueno, este ejercicio fue un poco más complicado. Tenemos que cuantificar, por un lado, los efectos sobre calidad de vida de las personas afectadas directamente, pero claro, también los aumentos en el gasto sanitario, en otras prestaciones sociales, y además tenemos que monetizar todo esto, ¿no? Para esto utilizamos las estimaciones más recientes en la literatura médica para el caso español y finalmente agregamos los costes de cada caso individual para llegar al coste agregado. Aquí la cifra a la que llegamos, encontramos que el aumento en el riesgo de obesidad y depresión provocado por la pobreza infantil tiene un coste anual de unos 6.000 millones de euros. Con lo cual ya tenemos aquí los dos pilares, ¿no? El pilar derivado de desempeño educativo, rentas del trabajo, y el pilar derivado de salud. Sumando los impactos procedentes de estos dos pilares, concluimos que el coste de la pobreza infantil es de unos 63.000 millones de euros anuales. Y esta es la cifra a la que se refería antes Ernesto, que representa aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto. Otra manera de entender esta cifra, o la magnitud de esta cifra, es que estimamos que la renta per cápita sería unos 1.300 euros anuales más alta por persona si consiguiéramos eliminar la pobreza infantil. Y esta sería la conclusión principal del estudio, Carmen. Pues muchas gracias. Este resultado nos lleva a una conclusión clara, como ha dicho el alto comisionado, que mantener estos altos niveles de pobreza no solo es injusto, sino que además es muy ineficiente, y que este costes sociales y económicos son tan altos que las inversiones que hagamos para remediarlos son inversiones con un alto retorno. Y por lo tanto las políticas que diseñemos, las medidas que diseñemos, tienen que tener en cuenta diversos factores para poder ser eficaces. Olga, ¿nos puedes decir cuáles deberían de ser las claves de esos factores para diseñar futuras medidas o políticas públicas? Sí, precisamente eso es lo siguiente, ¿no? A partir de haber calculado cuánto nos cuesta a futuro, y de hecho el año que viene y este año y todos los años que tenemos esta tasa de pobreza infantil, lo importante es hacer política, lógicamente, política que sirva para mejorar esas situaciones, ¿no? Lo que identificamos en el estudio es que ha habido un cierto rejuvenecimiento de la pobreza infantil y, de todos modos, si nosotros miramos al conjunto de niños pobres en este momento en España, niños y niñas y adolescentes, lo que vemos es que, aunque la incidencia ha aumentado en grupos entre 0 y 5 años, dado que tenemos una tasa de nacimientos baja, al final el grupo más importante son los niños entre 6 y 12 años, que es una etapa fundamental en su formación, ¿no? Y además, esa pobreza en esas edades es una pobreza además bastante estructural y en ese sentido más crónica. Los más crónicos también están entre 6 y 12 años. Si miramos por tipo de hogar, es verdad que los hogares monoparentales y con 3 o más menores tienen una mayor incidencia de la pobreza, pero dado su representatividad en términos demográficos, si miráramos al grupo de los menores pobres, a quien más veríamos serían a parejas con 2 menores, esencialmente, ¿no? Es el gran grupo, digamos, ¿no? Hogares que evitan la pobreza, obviamente, a partir del empleo. El empleo es fundamental, pero lo que también observamos es que tener empleo no es suficiente. La precariedad de ese empleo, el número de horas, sobre todo de trabajo, marca mucho la diferencia
en la intensidad de la pobreza y la cronicidad, ¿no? Es quizá lo más llamativo de nuestros resultados últimos, precisamente de quién está en ese grupo de niños, niñas y adolescentes pobres, es su distribución territorial. Si vemos dónde están esos menores, tanto los crónicos como los menores en pobreza en cualquier periodo que analicemos, se están moviendo, digamos, o se están situando específicamente en regiones, no tanto en regiones pobres del país. Es verdad que Andalucía, por ejemplo, que tiene una renta per cápita medio-baja dentro del contexto español, hay mucha pobreza crónica y mucha pobreza, digamos, estática todos los años, ¿no? Pero hay regiones como Madrid y Cataluña que en este momento están cada vez más concentrando la pobreza infantil. Y lo estamos viendo claramente, cómo esas regiones son territorios que antes tenían un grupo más pequeño de menores pobres, pero que cada vez están aumentando rápidamente, ¿no? Y de hecho en los mapas que tenemos en el informe se ve muy claramente cómo son territorios donde la pobreza se está, digamos, urbanizando, si podemos hablar así, ¿no? Y de hecho podríamos incluso decir que en el contexto rural-urbano lo que estamos viendo es un crecimiento importante de los menores por debajo del umbral en territorios más urbanos. Y esto es un resultado que nos parece muy relevante porque son regiones con capacidad económica para luchar contra esa pobreza, ¿no? Y por lo tanto creo que es uno de los resultados más interesantes de cómo hacer política de aquí en adelante. Pues muchas gracias, Olga y Libertad, por esta explicación tan clara y creo que didáctica de los resultados del estudio. Quiero terminar solamente extendiendo este agradecimiento a los investigadores e investigadoras que han participado en el estudio. Muchos de ellos nos acompañan hoy por aquí y bueno, continuamos con el acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a la directora de Derechos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Katarina Ivanovic-Nesevic. Ladies and gentlemen, dear all, well, thank you for the invitation to this important event. It is a real pleasure to see how Spain is putting the interest of children at the center of its policies and has set out an ambitious path to fight child poverty. I also welcome the distinguished guests and would like to express my apologies for not being able to join you in person in Madrid. To end poverty in all its form anywhere is the first of the 17 UN Sustainable Development Goals. And according to the UN Global Compact, more than 700 million people, which is 10% of the global population, still live in extreme poverty. In the EU, according to our Eurostat figures, in 2021, there were an estimated of 95.4 million people in the EU that were at risk of poverty and social exclusion, which is equivalent to almost 21% of the total population. We have to admit it is a staggering figure. A recent survey on living conditions further shows that in the second quarter of 2022, most people had difficulties in making the ends meet. This is largely because of Russia's war of aggression against Ukraine and the resulting increase of energy prices. In all of this, children are most at risk, in particular those with disabilities or those
living in migrant, large, or single-parent families. Experiencing poverty in childhood has a lifelong and intergenerational consequences. We cannot allow this to lead to a new cycle of poverty. A strong action from both member states and EU level are needed. The European Pillar of Social Rights Action Plan sets targets that by 2030, there should be 5 million less children at risk of poverty or social exclusion. It also includes a number of initiatives which are aiming at improving the economic and social situation of low-income households. You are well aware of the Directive on Fair Minimum Wages, which should be swiftly transposed and implemented by our member states. The recently adopted European Care Strategy, which we know is a sector where an overall majority of women are working, gives not only children a better education and better care, but also supports the long-term care systems. The Council recommendation on adequate minimum income ensuring active inclusion, education and skills are key in finding good jobs with a decent wage, and so help to reduce the poverty. Last but not least, we have our Council recommendation establishing the European Child Guarantee. While the initiatives I mentioned a moment ago will lead to the reduction of child poverty, the Child Guarantee is meant to offset the consequences of growing up in poverty. By 2030, we will ensure that all children need, and we define the children in need in a very broad term, meaning all children at risk of poverty or social exclusion, almost a quarter of EU child population, have effective access to things that are essential for their development and well-being. It is a free childcare, it is free education and school-based activities, at least one free healthy meal each school day, free healthcare, healthy nutrition, and adequate housing. So far, 19 member states have submitted to the Commission their national action plans on how to implement the European Child Guarantee. The EU funds will provide an important contribution towards combating the child poverty, including through implementation of the Child Guarantee. The European Social Fund Plus provides funding for supporting children and young people, promoting social inclusion and tackling material deprivation. Overall, member states are planning to program almost 3.8 billion euro under the ESF Plus for measures addressing child poverty. It is 1.4 billion euro more than a minimum requirement from the ESF Plus regulation. And thank you for that. Additional financing is also available under the European Regional Development Fund and Recovery and Resilience Facility, where most member states plan infrastructure investments in education at all stages, starting with early childhood education and care. Obviously, EU funding may not always be sufficient. Member states too should mobilize their national budgets. This is a social investment that will pay off, benefiting our young generations and, in the longer run, our economies and our societies. Because we should be clear that every child that suffers from poverty is one child too many. I believe that only by acting together, especially on social protection as well as education of children, we can move towards ending the child poverty and social exclusion. Thank you very much. A continuación, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el secretario general adjunto de la OCDE, Yoshiki Takeuchi, intervendrán en un diálogo moderado por la directora de 5 días y subdirectora de Información Económica del País, Amanda Mars. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nos
Adentramos ya cerca de la recta final de la presentación de hoy y tenemos el honor de contar con la participación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, doña Nadia Calviño, y con el secretario general adjunto de la OCDE, don Yoshiki Takeuchi. Thank you so much. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues hemos estado escuchando unas cuantas cifras importantes hoy aquí. Algunas alentadoras que pueden invitar al optimismo porque ponen negro sobre blanco cuál es el camino a seguir, y otras que nos dejan un poco de peor cuerpo, ¿no? Y yo quería empezar con usted, vicepresidenta, como ministra de Asuntos Económicos. ¿Qué valoración hace de lo que hemos escuchado hoy aquí? Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por darme la oportunidad de participar en un acto que trata de un tema que me parece fundamental como ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y desde el primer día, cuando llegué en 2018 al Gobierno, puse como una de las prioridades del Gobierno erradicar la pobreza infantil, porque un país rico como España no puede tener niños pobres. Y además por razones, como se ha señalado aquí, de justicia social, de refuerzo del tejido social y por tanto de progreso y avance, pero también de racionalidad económica. Es que el coste que supone la pobreza infantil es demoledor, y agradezco de verdad este estudio porque nos permite justamente empezar a estimarlo y darnos cuenta del segundo punto que querría compartir con todos ustedes, y es lo rentable que es invertir para luchar contra la pobreza infantil. Cada euro que invertimos y cada reforma que hacemos que nos permite reducir el desempleo, mejorar los salarios, tener instrumentos como el ingreso mínimo vital, mejorar las prestaciones y la atención a la familia, mejorar nuestros sistemas públicos de educación, de sanidad, todo aquello que nos hace más fuertes. Cada euro que invertimos tiene una rentabilidad espectacular desde el punto de vista de dónde nos vamos a encontrar mañana, dentro de 10, 20 o 30 años, como se ha señalado en el estudio. Y que quiero en este sentido dejar también un mensaje para la esperanza, como muy bien señalaba la señora Mars. Hay datos que son demoledores y muy preocupantes y que nos tienen que llamar a la acción, pero yo creo que también tenemos que sentirnos no satisfechos, pero sí orgullosos de que frente a la ruptura que vivimos con la gran crisis financiera que se inició en 2008, la ruptura de esa tendencia de progreso y avance de España desde la llegada de la democracia, en estos últimos años, y a pesar de enfrentarnos a una pandemia, ahora a las consecuencias de la guerra, hemos puesto esta política de lucha contra la pobreza infantil entre las prioridades absolutas de actuación, y creo que hemos conseguido evitar que incluso en este contexto tan difícil se hayan deteriorado los indicadores, o es más, lo que vemos es que hemos seguido avanzando a un ritmo menor del que hubiéramos querido, pero dadas las circunstancias creo que tenemos que sentirnos orgullosos de haber dado esta respuesta que se centra en atajar un lastre que tenemos desde luego para el presente y sobre todo para el futuro. Muchas gracias, señor Takeuchi. En efecto, la lucha contra la desigualdad es uno de los retos crecientes a los que nos enfrentamos. Yo creo que la OCDE da buena cuenta de ello. En 2020, en el año de la pandemia, crearon el Centro sobre Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades, y más recientemente, si no me equivoco a finales de este año, presentaron un observatorio de la movilidad social y la igualdad de oportunidades. ¿Hasta qué punto y sobre todo qué papel juega la lucha contra esta desigualdad desde la infancia en un modelo de crecimiento económico sostenible? Well, thank you very much. Thank you for inviting us for this platform. And yes, you're absolutely right that promoting child well-being and equal opportunities for older children is an important, very important focus of our work in OECD. Let me take a few moments to explain why. Growing up, as has been said, in a socio-economic disadvantages has important and wide-ranging effects of children's lives. Children from disadvantaged families are more likely to do worse in school
and have poor physical and mental health. As we have already heard, unequal chances early in life make it more difficult for many children to reach their full potential. As adults, they pay a high personal price through lower wages, higher unemployment, and worse health. I will share some data on this with you later on. But when you add up these effects across the millions of children living in hardship today, they also hold back economic development as a whole. There has been mentioning about this potential extra cost for the social benefits, and we must not forget about tax revenues. We also lose some tax revenues with it. So it is very important we do tackle this issue from a longer perspective. And we must not forget that the chance to build a better life is at the heart of democratic promise made to citizens in open market-based economies. Making the most of everyone's talent is the part of social contract that makes our economies and our democracies function. And child poverty and child-specific material deprivation remains pressing problems in OECD countries, including Spain. So your government's focus on this issue is very welcome. The relative child income poverty rate in Spain is high at 21% compared to the OECD average of 13%. In addition, almost 21% of children in Spain are materially deprived, meaning they lack access to at least 3 basic items, such as adequate clothing or access to adequate nutrition. I said 21%, and it is significantly higher than the OECD European average of 12%. That said, Spain performs well in some aspects of child well-being, and these are strengths to be built upon. For example, Spanish children fare better than the OECD average when it comes to physical and self-related aspects of their health. Family connectedness is another asset. 80% of Spanish children say that they feel a high level of support from their families compared to some countries in OECD countries that is as low as 25%. So as has been discussed, the focus today on poverty is vitally important. But income is not the only factor that matters for a good life. Recognizing the multidimensional nature of child well-being and child food disadvantage, the OECD Child Well-being Dashboard monitors 4 aspects of children's experiences. First, the material outcome. Do children have access to basic necessities such as food and modern necessities such as internet? Second, physical health outcome. Are children in good health and engaging in positive health behaviors? Third, cognitive and educational outcomes. Are children developing the skills they need now to develop and later for their labor market? Fourth and last, social and emotional outcomes. Do children feel safe and happy at home and have good relationship and strong social and emotional skills? We have just heard about this European Child Guarantee. It is a good example of an integrated approach that recognizes the multiple drivers for child well-being and social inclusion. It is encouraging that more and more OECD countries are developing comprehensive policy packages to improve child well-being. These packages address the systemic drivers of childhood hardship. Later this year, we will release a report that charts OECD countries' progress on delivering these integrated child well-being strategies. And I encourage Spain to continue its work on this direction, and the OECD stands ready to support on your journey. Thank you. Vicepresidenta, antes mencionaba la justicia social y también que no solamente va de justicia social, pese a lo importante que es. De hecho, hay también efectos, ¿no?, en el desaprovechamiento del talento de los niños a causa de esta falta de igualdad de oportunidades, y esto tiene efectos en la eficiencia, en la competitividad de un país. Quería aprovechar esto para que nos comentara cuáles son los ejes estratégicos del modelo de crecimiento que impulsa el Gobierno y desde ese marco
¿qué papel debe tener la igualdad de oportunidades? Sí, efectivamente, y muy en línea con lo que ha señalado el representante de la OCDE, nosotros hemos impulsado un modelo de crecimiento sostenible e inclusivo. Y yo siempre digo que el concepto de sostenibilidad no puede ser solo económico-financiera. Hablaba de la importancia de los ingresos fiscales, ¿no? Pero probablemente este no es el elemento fundamental cuando estamos hablando de sostenibilidad. Es que la sostenibilidad económico-financiera tiene que acompañarse de sostenibilidad medioambiental y social. Porque si no tenemos un modelo de crecimiento sostenible desde el punto de vista social, vamos a tener tensiones y vamos a llevar a una situación que en el fondo lastra la capacidad de seguir creciendo, ¿no? Y este modelo económico y esta política económica, responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales progresistas, es la que hemos seguido desde 2018. Y es la que nos ha guiado para tomar decisiones a corto plazo y responder a crisis y dificultades como las generadas por la pandemia, sin perder de vista el medio plazo y ese objetivo de crecimiento sostenible e inclusivo. Y yo creo que los ejemplos son muy claros y los instrumentos que hemos puesto en marcha han sido fundamentales. Desde la protección del empleo a través de los ERTEs y la protección del tejido productivo con los avales de ICO y las prestaciones extraordinarias de las empresas para evitar que se destruyesen 3,5 millones de puestos de trabajo, la subida del salario mínimo interprofesional, que, como saben, ha aumentado en prácticamente un 50% desde que llegamos al Gobierno, que afecta sobre todo a los jóvenes, a los hogares jóvenes, a los colectivos más vulnerables, la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que ya llega a 1.600.000 personas, justamente esos hogares de los que estábamos hablando, monoparentales o familias jóvenes con 2 niños que estábamos hablando, que son los más vulnerables frente a la pobreza. La mejora de todos los instrumentos de apoyo justamente a los niños estaba en 291 euros de 2002 a 2019, que son los datos que se recogen en el estudio. Actualmente estamos hablando de una prestación justamente de niños de 0 a 3 años en hogares vulnerables de hasta 1.000 euros. ¿no? Se ha multiplicado pues casi por 5 las prestaciones y esa política social redistributiva, para no hablar de las inversiones en educación, en sanidad, plazas escolares de 0 a 3 años, formación profesional. Vamos a aprovechar el Fondo Social Europeo, justamente con unas inversiones, estábamos hablando de unos 1.200 millones de euros de este Fondo Social Europeo para la lucha contra la pobreza en nuestro país, los fondos Next Generation para avanzar en educación y en sanidad. Porque lo que hace falta, y con esto termino, es una aproximación integral. Como muy bien señalaba, no puede ser solo una política aislada o un complemento, no, tiene que ser una acción coherente e integral que empiece por el funcionamiento del mercado de trabajo, que complemente esa acción con las políticas redistributivas y se acompañe de todo un estado de bienestar en el que hemos conseguido seguir avanzando a pesar de las dificultades que hemos tenido en estos últimos años. A eso me refería en cuanto a al orgullo, ¿no? por las decisiones que hemos venido tomando, pero sobre todo la necesidad de que todos, sector público, sector privado, fundaciones como la que nos acoge hoy aquí, el conjunto de la sociedad, seamos conscientes de que es labor de todos luchar contra la pobreza infantil, que es una lacra social, pero también un lastre económico a medio y largo plazo. Pues muchas gracias. Pues para terminar, señor Takeuchi, en una de las primeras mesas han mencionado el informe que ustedes también elaboraron sobre los efectos de las desventajas económicas de la pobreza infantil en los países europeos. Quería que nos comentara, por favor, los resultados de ese estudio y cómo se relacionan con los que se han presentado hoy aquí. Thank you very much. First of all, I'd like to congratulate the authors for the powerfully demonstrating the high cost of childhood disadvantages to our society and to the economy. Yes, we had done the same sort of research, and we did that with 27 European countries. And let me tell you what we had found out. We found out that for working age men and women from disadvantaged backgrounds,
For men, 3%, and for women, 6 percentage point less likely to be employed than those from average backgrounds. So it's more difficult to get the job. And then once they get a job, the people with disadvantaged childhood earns approximately 20% less. Even if they get a job, they earn less. And of course, they experience worse health. As a result, you said this 5.1% when it comes to Spain. It's a huge number. What we found out, a bit of a difference in the measuring it, we found out that this childhood disadvantage is costing European countries to the equivalent of 3.4% of GDP on average each and every year. It's a bit smaller than the 5.1, but still it's a very huge amount. And as you have said, it is very important that we come out with these numbers so that we can find out how costly it is if we leave this childhood poverty as it is. And this study was published in November last year, so to mark the launch of the new OECD Observatory on Social Mobility and Equality of Opportunities. And together with this new Center for Well-being, Inclusion, Sustainability, and Equality of Opportunity that hosts it, the observatory is an essential part of the OECD's response to a series of challenges that our economies are currently facing. And as you have mentioned, we have been facing lots of big shocks. COVID-19 we had, then inflation, then we have this aggression by Russia to Ukraine. In addition to that, what underlies what we face is this digitalization, greening. So we have lots of challenges to deal with, and we cannot afford leaving the talents that we can actually use. Why don't we use the talents that we have in our hands? By providing more assistance to them in their childhood, we can achieve more. That's the important message. I think we need to work together. And I should also say that it's not only about childhood. We have to do the most. For example, when we think about gender, race, ethnicity, disability, age, sexual orientations, if we do have these structural discrimination on these kind of things, that is another factor that is not helping us grow as we can. Yes, there is a mentioning about this in 2 days' time on 8th March, we will celebrate International Women's Day. Yet OECD countries remain far from delivering equal opportunities for women. Important gender gaps persist in all spheres of economic, public, and social life. Gender also intersects with other forms of disadvantage. The OECD study mentioned earlier found that women who experience hardship in childhood face larger employment gaps in adulthood than men do. And this gap in Spain is a bit bigger vis-à-vis other OECD countries. In Spain, those with a childhood hardship were 16% less likely to be employed than women with an average of childhood. It was 6% for European countries as a whole, but 16% in Spain. So the stakes are high. As I said earlier, the strengths of our economies and our democracies rest on giving everyone a fair chance for a better life. So I commend the First Vice President Gravino and your government for their close attention to these issues, and we look forward to close cooperation with you in addressing these issues. Thank you very much. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por sus aportaciones. Vamos a terminar este diálogo aquí y daremos paso a las palabras de clausura. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. A continuación, haremos una breve pausa para recibir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mientras tanto, disfrutaremos de una actuación de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, miembro de la Alianza País Pobreza Infantil Cero.
Con todos ustedes, el Cuarteto Mendelssohn.
Muchas gracias a la Escuela Superior de Música Reina Sofía por su maravillosa actuación. Esperamos a continuación la entrada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pueden ustedes esperar en sus asientos. ¿Lo veis? Por último, clausurará este acto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Buenos días a todos y a todas, vicepresidenta primera del Gobierno, ministro de Consumo, alto comisionado, secretario general adjunto de la OCDE, amigos y amigas. Suele decirse, con razón, que la desigualdad es la cuna de todas las desigualdades, ¿no? Y esa evidencia no solo es la expresión de una terrible injusticia, que el destino de un ser humano esté marcado de antemano por el lugar en el que viene al mundo, sino también porque nos interpela cuando pensamos en el precio a pagar por no combatir la pobreza infantil, que era algo que estábamos hablando precisamente antes de entrar en la sala, ¿no? Una realidad presente en demasiados hogares, por desgracia, también de España, y por tanto este es el primer y el principal objetivo del estudio que hoy se presenta, medir el coste de la pobreza infantil. Permítanme reconocer, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, a todas las entidades que han hecho posible este trabajo académico tan importante. Al Alto Comisionado, como entidad coordinadora, a la Fundación de la Caixa, por apoyar esta investigación, y, por supuesto, también a los investigadores e investigadoras de las universidades de Alcalá, de la Pompeu Fabra, por medir algo que creo que podemos estar todos de acuerdo es difícil de medir, de cuantificar, ¿no? Lo que perdemos como sociedad por culpa, a causa de la pobreza infantil. La conclusión es demoledora, lo saben ustedes, la pobreza infantil cuesta más de 63.000 millones de euros al año, es decir, el 5,1% del Producto Interior Bruto anual en cifras de 2019. Ese es el coste de no erradicar la pobreza infantil, 63.000 millones de euros al año. Y está calculado a partir de dos magnitudes que me gustaría compartir con todos ustedes, simplemente para subrayarlo, porque me llamó la atención ayer cuando leía el avance del estudio. La primera, el desempeño laboral de una persona que haya sufrido la pobreza infantil. Ser pobre en la niñez o la adolescencia garantiza peor el desempeño profesional y hay, evidentemente, más precariedad. Esto supone, en promedio, que en la edad adulta se perciba un salario inferior en 5.100 euros brutos al año, y la diferencia es aún mayor, sobre todo esta semana que estamos celebrando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres como una causa que nos une al conjunto de la sociedad. Como decía antes, la diferencia es aún mayor en el caso de las niñas, que son víctimas de esta doble discriminación por ser mujeres y por la infancia marcada por la pobreza. Y junto a ello, la segunda magnitud es el deterioro de la salud. El deterioro de la salud. Porque hay un incremento exponencial del riesgo de tener una salud deficiente, de sufrir sobrepeso, de padecer algún tipo de enfermedad mental, con los costes derivados, evidentemente, también para nuestro sistema sanitario
en nuestro país. Por tanto, ninguna sociedad decente puede resignarse a esta injusticia. Tenemos que visibilizarla, la de la pobreza infantil, de todas las maneras posibles. Creo que este estudio pone negro sobre blanco también con cifras una realidad que es absolutamente prioritaria para nuestro Gobierno y para el conjunto de la sociedad, como es la pobreza infantil. Porque ninguna sociedad debería acostumbrarse, en fin, a la privación en la infancia y que ésta sea una suerte de condena a tener menos oportunidades laborales en el futuro, a minar la salud en la edad adulta. Desde luego, desde el Gobierno de España y yo personalmente como presidente no nos resignamos a algo así. No aceptamos que la única alternativa sea esperar a que el mercado por sí solo pues, repare esta, si podemos llamarlo, infamia, porque no va a ocurrir jamás si no hay políticas públicas eficientes que atajen una brecha moralmente inaceptable, socialmente insostenible y económicamente suicida, especialmente ahora, inmersos en un proceso de transformación tan revolucionaria en nuestra economía como es, por ejemplo, la transformación digital y también, lógicamente, la transición ecológica que nos obliga a no desperdiciar ni un gramo de talento presente en nuestra sociedad. Hace unos años, uno de los principales diarios del mundo, el New York Times, publicó un reportaje con el título Los Einsteins perdidos. Y lo que hacía era cruzar datos de renta familiar, de rendimiento académico, de registro de patentes, y el estudio al que se refería ese artículo acreditaba científicamente, académicamente, que a un adolescente de familia pobre no le bastaba con la excelencia académica, que la creatividad, decían los autores y las autoras de este informe, está repartida, pero que las oportunidades, en cambio, no lo están. Solo los mejores estudiantes, que también provenían de familias con altos ingresos, tenían una oportunidad real de convertirse en inventores o en inventoras. Por tanto, combatir, la desigualdad debería ser una prioridad absoluta para cualquier institución pública, para cualquier gobierno, con independencia de cuáles fueran sus competencias, un gobierno municipal, un gobierno provincial, autonómico, estatal, también europeo. Insisto, no solo por justicia social, sino también por interés de país o por interés europeo. Y esta reflexión es más pertinente en esta semana, en vísperas del 8 de marzo, ¿no? Porque a partir de la pregunta que nos podemos hacer, con una respuesta inquietante, podemos ver cuál es el desafío que tenemos por delante, ¿no? La pregunta es ¿qué niveles de progreso humano y de innovación podríamos haber alcanzado si la mitad de la población no hubiera sido discriminada durante siglos? Hay quien responde a esta pregunta pues, encogiéndose de hombros, diciendo textualmente, como hemos visto en el pasado, todo llega, no nos metamos en eso. Se dice mientras, pues, evidentemente, confían en las virtudes de esa mano invisible del mercado para corregir esas brechas, corrección que nunca llega. Y afortunadamente, en estas décadas, España pues, ha tenido gobiernos que sí se han metido en eso. Si en 4 décadas hemos multiplicado por 14 la presencia de mujeres en el Consejo de Ministros y Ministras y por 7 las diputadas en las Cortes Generales, es porque hubo gobiernos, si me permiten también, barreré para el espacio que representa el Gobierno de coalición progresista, gobiernos progresistas que se atrevieron a romper las inercias con valentía. Y vamos a seguir haciéndolo. Mañana, precisamente, en el Consejo de Ministros y Ministras, vamos a dar el primer paso para la aprobación de una norma pionera en Europa, una ley llamada Extender la paridad a todos los ámbitos, y en eso pues, hemos abierto camino ya en el poder político hasta hacer de España una de las principales referencias mundiales y lo vamos a consolidar con esta ley, pero queremos dar un paso más allá y hacerlo también extensivo al sector privado, impulsando la presencia de mujeres en los puestos de dirección de las grandes empresas, de los colegios profesionales o también de las juntas de premios que reconocen públicamente la excelencia de los premiados o las premiadas. Es decir, si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos, evidentemente, esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia. En fin, en política como en la vida, lo que no se nombra, dicho antes, no existe. Existe la brecha de género, existe la pobreza infantil. Tenemos que nombrarla, esa es nuestra obligación, hoy lo estamos haciendo de nuevo para visibilizarla. Pero sobre todo
lo queremos visibilizar para corregir, porque venimos de una década perdida, con recetas neoliberales que elevaron esta lacra a niveles absolutamente intolerables, superiores al 30%. En muchas ocasiones, cuando hablas con gente de fuera de España y les dices que hemos llegado a tener ese 30% o que tenemos más de 2 millones de niños y niñas que sufren algún tipo de pobreza, se quedan muy sorprendidos. Pero esta es la realidad de nuestro país que tenemos que visibilizar, que tenemos que corregir para que no se cronifique la miseria en miles de hogares. En estos años hemos, creo que, actuado con determinación y queda muchísimo todavía por hacer. Lo hemos hecho en mitad de una coyuntura muy adversa, que todos ustedes conocen, primero con la pandemia, más tarde con estas consecuencias de la guerra en Ucrania. Y hoy la evidencia empírica demuestra que gracias a estas medidas al menos hemos frenado el incremento de la pobreza infantil, mejor dicho, en 11 puntos. Y que gracias al escudo social desplegado hemos evitado que casi 1 millón de niños y niñas y adolescentes hayan caído en la pobreza. Y en eso quiero concretar 4 grandes líneas de actuación que hemos ido desplegando en medio de la pandemia y ahora en medio de la guerra, porque creo que son políticas públicas no solamente comprometidas, que actúan desde el punto de vista estructural en lo que representa la pobreza infantil, sino que también representan una innovación de las políticas públicas que a mí me gusta siempre subrayar cada vez que me refiero a ellas. En primer lugar, me refiero, como no puede ser de otra manera, al ingreso mínimo vital. Recuerdo que cuando estábamos, vicepresidenta Nadia, estábamos negociando los fondos europeos, me resultó particularmente interesante el que, algunos partidos conservadores en algunas partes de Europa decían se tienen que hacer reformas estructurales, vinculando las reformas estructurales con las reformas neoliberales que se hicieron durante la crisis financiera. Y en una comida que tuve con la canciller de entonces, Merkel, donde estábamos haciendo una tournée con los países un poco más remisos a tener los fondos europeos, la propia canciller Merkel me decía que ella había defendido ante el Parlamento Nacional alemán las virtudes de esta reforma estructural que habíamos puesto en marcha desde el Gobierno de España, que era el ingreso mínimo vital. Porque una de las principales recomendaciones que nos hacía la Comisión Europea durante muchísimos años era de qué manera podíamos resolver esta madeja de rentas de inserción social a nivel de comunidades autónomas, con distintas asimetrías también en las comunidades autónomas, y cómo podíamos abordar esta reforma estructural que de verdad diera una respuesta común a un problema común que tenemos en España, ¿no? Bueno, digo esto porque así surgió el ingreso mínimo vital, que ya protege a más de 1,5 millones de personas, a medio millón de hogares, en estos pocos años que lleva en vigor, en 2/3 de los cuales hay siempre al menos un menor, ¿no? Y más del 42% de estos beneficiarios, es lo que me gustaría también compartir con todos ustedes, son menores de edad. 6 de cada 10 perceptoras son mujeres. Y, por tanto, la pobreza en España tiene sobre todo rostro de mujer. Y por eso nosotros hemos querido también afectar desde el punto de vista del ingreso mínimo vital desde esa perspectiva de género. En muchas ocasiones, cuando diseñábamos esta política pública, yo se lo decía a los ministros de los ramos afectados, de los departamentos más involucrados, de que teníamos que focalizar el ingreso mínimo vital, si me permiten, más en la pobreza infantil, porque realmente es ahí donde teníamos que romper ese círculo que en muchas ocasiones desde el Alto Comisionado y también desde los informes que se han publicado se ha denunciado como uno de los principales retos, el romper ese círculo de la pobreza, ¿no? Junto con el ingreso mínimo vital, sin duda alguna, creo que otro de los elementos que en muchas ocasiones veo a algunos de los interlocutores con los que en muchas ocasiones cuando hablamos de la pobreza infantil pues he tenido ocasión de hablar, es el incremento de las prestaciones por hijo a cargo, que estaban congeladas, se dice pronto, durante muchos años, durante 17 años, hasta el año 2019. En fin, desde aquel año hemos doblado su cuantía para los menores en hogares con pobreza severa, hemos puesto en marcha el complemento de ayuda a la infancia, con 1.000 euros para niños y niñas de hasta 3 años, que alcanza ya a los 300.000 hogares. Y en tercer lugar, con medidas valientes,
en el ámbito sociolaboral, como es, por ejemplo, el incremento del salario mínimo interprofesional en un 47% en 5 años. Recordemos que el 60% de los perceptores, de los beneficiarios del salario mínimo interprofesional en su aumento son fundamentalmente mujeres, y que nos sitúa, bueno, pues como el tercer país de la OCDE que más ha aumentado durante estos últimos años el salario mínimo interprofesional. Pero junto con ello, otras muchas políticas transversales que explican esta perspectiva de género que tiene la pobreza y que también nosotros tenemos que dar respuesta desde las políticas públicas, como es, sin ir más lejos, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad para mejorar eso que se llama la corresponsabilidad, no conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Más de 1.700.000 mujeres se benefician de esta última subida, como he dicho antes, del salario mínimo interprofesional, y muchas de ellas son madres solas. Cuando hablamos en muchas ocasiones de la desigualdad salarial, esta se da fundamentalmente en las mujeres que son madres o que tienen algún dependiente, familiar dependiente en su entorno más cercano, y que las obliga o que al final las lleva a que reduzcan la jornada laboral o que efectivamente pues abandonen su puesto de trabajo, ¿no? Por tanto, en fin, lo que tenemos que hacer es dignificar, como me han escuchado en muchas ocasiones decir, salarios para combatir la pobreza laboral, para atajar la brecha salarial, pero también para combatir la pobreza infantil en los hogares. Y por último, y creo que esto es importante también decirlo, es la justicia fiscal, porque no hay justicia social si no hay justicia fiscal. Y ahí hay muchísimo trabajo que hacer, porque en todos los estudios demoscópicos lo que se dice es que la mayor parte de los ciudadanos considera que aquellos que más tienen no contribuyen con mayor esfuerzo a las arcas públicas, ¿no?, a la financiación del estado del bienestar, ¿no? Bueno, creo que con una reducción del impuesto de la renta de las personas físicas que hemos aprobado en estos presupuestos generales del Estado que ahora se están poniendo en marcha, va a beneficiar a la mitad de los trabajadores y trabajadoras. Las rebajas que estamos haciendo también en el IVA del gas, de la electricidad, el bono social térmico y el eléctrico, que se mencionan en pocas ocasiones, pero que están teniendo un impacto muy importante en familias y en hogares vulnerables. Se trata, en definitiva, de que paguen más quienes pueden hacerlo para poder así proteger a quienes más lo necesitan en esta coyuntura tan difícil, ¿no? Creo que con estas medidas lo que estamos haciendo es atacar la privación material, la carencia de recursos, pero hay que ir, evidentemente, mucho más lejos para romper este círculo de la pobreza infantil y esto es la reflexión última que quisiera hacer en el ámbito de la educación, ¿no? Creo que esta es la clave, ¿no?, y que es una apuesta que tenemos que hacer sostenida en el tiempo para que podamos revertir definitivamente el origen de esa pobreza infantil, ¿no? Este año, como saben, alcanzamos una dotación absolutamente histórica en la política de becas. Son más de 2.500 millones de euros para evitar que ningún joven tenga que sacrificar su formación. Estamos hablando de 1 millón de jóvenes estudiantes los que se van a ver beneficiados de alguna de estas becas. Fundamentalmente, de nuevo, son mujeres estudiantes, que son la mayor parte de las que ahora mismo están estudiando en las universidades, por citar un caso. Y, evidentemente, creo que esto me lleva a una reflexión añadida, que es la que quisiera compartir con todos ustedes para terminar mi intervención, ¿no? Estamos perdiendo, si aceptamos que las mujeres, por ejemplo, estén infrarrepresentadas en los estudios y en las opciones STEM. Y, por tanto, no es tolerable que las mujeres representen apenas un 25%. Un 25% en estudios universitarios vinculados con las disciplinas STEM, o cuando estamos hablando de la formación profesional, que representen solo el 10%. Y lo digo esto porque creo que no tenemos que resignarnos, desde luego desde el Gobierno de España no nos resignamos, actuamos con decisión, pero creo que esta es una tarea que trasciende a los poderes públicos y también interpela al sector privado. Porque en plena transformación digital, no hacer nada en este ámbito equivale a sembrar la semilla de una nueva brecha salarial y de una nueva brecha de oportunidades entre los hombres y las mujeres, ¿no? Muchas de estas medidas, en definitiva, y ya con esto concluyo, se enmarcan en ese plan de acción para implementar la garantía infantil europea, que en muchas ocasiones siempre refiere nuestro alto comisionado para la pobreza infantil, un plan dotado por España con 1.633 millones de euros, es decir, un 66% más de lo previsto, y que dobla el mínimo exigido
por el Ejecutivo Comunitario, por la Comisión Europea, y que si representa algo es el compromiso de nuestro país con el Pilar Europeo de Derechos Sociales y que se enmarca y al que vamos a dar especial relevancia durante la presidencia del Consejo Europeo que vamos a asumir dentro de muy pocos meses. Porque, al fin y al cabo, esto representa la mejor Europa, ¿no? Que es la Europa que protege a los ciudadanos y ciudadanas y, sobre todo, a nuestros más jóvenes, ¿no? En fin, vamos a seguir trabajando con ese afán de proteger a la gente, con más políticas públicas, con los recursos necesarios para sostenerlas en el tiempo y hacer transformaciones estructurales, que es lo que merece y necesita nuestra sociedad, con más iniciativas para erradicar una injusticia, como es la pobreza infantil, que estigmatiza de por vida, que arrebata a un niño o a una niña el derecho más hermoso que tiene, que es el de la infancia, ¿no? El derecho a soñar. Pero lo haremos también gracias, y esto es lo importante, a los estudios que se están publicando con solvencia técnica, con solvencia académica, porque creo que eso es, al final, lo que también nos permite a los poderes públicos actuar con eficacia, no solamente con equidad, sino con eficacia, ¿no? Con la evidencia empírica de que España pierde cada vez que cierra los ojos o que finge que la pobreza infantil o la desigualdad son desafíos superados o que obedecen a una confrontación ideológica. No, es un problema real, es un problema social que tenemos que visibilizar y que tenemos, en consecuencia, que actuar para corregir. Por tanto, no solo no nos resignamos, sino que también combatimos contra la desigualdad y contra la pobreza infantil como uno de los motores más potentes que mueven y que explican la acción del Gobierno de coalición progresista. Con lo cual, pues, lo único que puedo hacer, alto comisionado, y a todos aquellos que han participado en este informe, es daros las gracias porque nos habéis dado más instrumentos, más herramientas para que podamos continuar con esta batalla, que creo que es una batalla que explica, sin duda alguna, el compromiso político de este Gobierno, y es acabar con la desigualdad más lacerante, la que más nos duele, que es la desigualdad que sufren nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. El acto ha terminado. Los intervinientes subirán al escenario para hacer una foto de familia. A continuación, celebraremos el segundo aniversario de la Alianza País Pobreza Infantil Cero con un cóctel en el vestíbulo. Muchas gracias. Y eso une. Y mi padre nace.